Hola, hola todos. Hello, hello. This is Attorney Farakazi coming to you live from Chicago, from my immigration law practice that's in Chicago. Like as a reminder, I have clients all over the country, and I am here to answer whatever questions or doubts that you might have about immigration. Today's topic is very important and timely because we are talking about all things DACA today. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí con la abogada Farakazi, aquí en el bufete Kazi Law, aquí en Chicago. Un recordatorio a todos, tenemos clientes en todas partes del país y del mundo. Aquí estamos para contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios. Hoy venimos a hablarse un poco sobre DACA. Hola todos. Okay, so like we said, we're going to talk about DACA because it's been in the news. Just recently, a couple of days ago, a Texas federal judge tried to knock down DACA one last time and made a decision that said that no new applications for DACA could be accepted. So, vamos a hablar sobre DACA, sobre lo que pasó hace unos días. Un juez en Texas quiso de nuevo terminar lo que viene siendo DACA y ha dicho que ninguna nueva aplicación de DACA será aceptada. Okay, now the reason why I'm making very specific statement is that it's all for new applications. If you have an approved application right now, you're in DACA status currently, this does not affect you, and you are still able to renew your application and continue to work on your work permit. So, estamos haciendo estos comentarios muy exactos porque no afecta a las personas que tienen una aplicación de DACA aprobada o que van a renovar. Solamente afecta a aplicaciones nuevas. So if you have an application that's pending, however, most likely what's going to happen is that application is going to stop processing and you're going to be looking at a longer time to get approval while the Biden administration is now fighting this decision. So, ¿qué es lo que va a pasar con una aplicación que esté pendiente? Pendiente quiere decir que ya está con inmigración pero no ha sido aprobada. So, si eso pasa, lo que va a pasar es que vamos a esperar un poco más tiempo de que usted reciba su aprobación, mientras que el gobierno de Biden trata de hacer algo por estas aplicaciones. Hola a todos, bienvenido. Hola Randy, Inger, hola Carlos. Muchas personas están aquí en TikTok, en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por su tiempo. Si usted tiene algunas dudas o preguntas de este tópico o de otros tópicos sobre inmigración, por favor, déjenlo en sus comentarios aquí. Puedo contestar en vivo ahorita, ¿sí? So if you have any questions or you have any concerns at all, it doesn't necessarily have to be about this topic. Please leave them in the commentary below, and we will try to answer them. If not, and you want to have a private consultation, feel free to give us a call at 630-504-0648. Today, we're talking about DACA because that's continuously in the news and because a lot of people are really concerned and worried about their status currently, which I understand. So I want to be able to dispel some of the fears and be able to give you the guidance that you need in order for you to figure out what you need to do next. Ok, so vamos a hablar, como les mencionamos, sobre DACA. Si tienen alguna pregunta muy específica o quieren hablar en privado con la abogada, por favor llámenos para hacer una consulta, para hablar en privado sobre cualquier cosa. Si no, dejen un comentario sobre su pregunta. Nosotros con gusto se los contestamos. Vamos a hablar un poco en detalle sobre DACA, porque hay muchas personas que tienen mucho miedo de que su estatus ya no sea válido o de cualquier cosa, y venimos a hablar sobre eso. Okay, now one of the questions that I get a lot about is if you have DACA status currently, are you able to change your status to something else? And that absolutely still continues to be the same. It doesn't matter about this court case or not. So for example, if you have DACA and you have married a U.S. citizen or a lawful permanent resident, or you're separated from somebody, or you've been divorced within 2 years, for example, and you might qualify for VAWA, for example, you can still change your status. You can also change your status in other ways as well, and I'll go through them really quickly so that you can see that those options are still available to you. So, venimos a hablar sobre DACA, como les mencionamos. Una pregunta que hemos tenido muchísimo es, ¿qué va a pasar con esta corte? ¿Y qué es lo que está pasando con
si nosotros podemos cambiar tu estatus de DACA a otra cosa. Y eso sigue en pie, si se puede. Por ejemplo, si tú estás casado o casada con un residente ciudadano, puedes cambiar tu estatus. O si estás divorciado o separado por menos de 2 años, puedes calificar por VAWA. Okay, so for DACA, once again, just to recap, yes, a Texas judge tried to strike it down and says that no new applications can be reviewed or submitted, or they can be submitted, but they cannot be approved. So some people are still choosing to submit them because they want to be kept in kind of that waiting, holding area, and that's perfectly fine. But just understand that right now they cannot be approved. So, para hacerles un recap de todo lo que ha pasado, cuando este juez en Texas dijo que ya no va a haber nuevas aplicaciones, lo que él quiso decir es que no va a haber ninguna aprobación nueva. Si tú puedes meter la aplicación, no va a ser aprobada. Lo que muchas personas están haciendo es meter la aplicación en que no vaya a ser aprobada para mantenerse en línea en esa área de las aplicaciones que todavía no han sido aprobadas. And the other thing that I wanted to point out that a lot of people are very worried about is that they had biometrics appointments that were supposed to be scheduled and now are receiving notices that they've been canceled. If you had a biometrics appointment that was scheduled because you were in the process of getting your DACA approval and it's been canceled, do not worry. That is happening to a lot of people. It is something that USCIS has posted on their website saying that they are suspending all biometrics applications while they're trying to figure out this new ruling against DACA. So, otra cosa que hemos visto mucho reciente es que han recibido aplicaciones y ya tenían esta cita para las huellas, pero ahora mandaron una notificación de que esa cita ha sido cancelada. Y eso es común. USCIS puso un aviso también en su página web de que en estos momentos, como no se sabe qué va a pasar, están cancelando estas citas. Okay, and the last thing that I want you to keep in mind is that your work permits are not being affected. If you do have advanced parole, which means that you have permission to travel, it is advisable that you speak to your attorney before you go on your trip. Right now, it does not seem as if those are being affected by the DACA applications, but because a lot of times when you're going into airports, you're dealing with other officers and things like that, so they might not be fully aware of exactly what that ruling entails. So our advice to you is to consult an attorney before you go on a trip using that advanced parole. So, en otra cosa, los permisos de trabajo no siendo afectados, puedes seguir trabajando como normal. Lo que sí, si tienes lo que viene siendo Advanced Parole, que es el permiso para salir del país y regresar con estatus, por favor, consulta con un abogado antes de usarlo. ¿Por qué? Porque ahorita tienes que lidiar con muchos oficiales en el aeropuerto y no se sabe lo que ellos van a hacer con esto. Todavía no hay ninguna regla totalmente concreta en lo que va a pasar con esto. Ok, tengo una pregunta aquí de Dylan. Hola Dylan, bienvenido. Él dice, abogada, ¿cuánto está tardando los permisos de trabajo por asilo por la primera vez? Ok, esta es una pregunta más común y muy importante que muchas personas tienen, especialmente mis clientes que solicitan asilo. En el pasado, mi respuesta fue que usted se recibe su permiso de trabajo en vez de 6 o 8 meses después de meter su petición de asilo. Pero ahorita ellos están procesados por mucho tiempo y es un proceso muy duro. So, a veces usted necesita esperar por un año o más. Si usted espera por mucho tiempo y quiere que exhalar su caso, hay una opción que incluye su nombre y su información en unas organizaciones como Asista o otras, ¿sí? Estas organizaciones, ellos quieren que luchar para usted, para que usted se reciba su permiso de trabajo más rápidamente. Si usted quiere más información de por favor, sigue mis páginas en Facebook, TikTok o Instagram, mira mis videos o llámanos a 630-504-0648. Pudimos ayudarle con este proceso también. Hola, inmigración. Hola, Francisco. ¿Cómo está, Francisco? No, yo no trabajo por tráfico, solamente en inmigración, ¿sí?
Si usted necesita más información de nuestra oficina, por favor, como yo expliqué, sigue mis páginas. Yo tengo un website también y también tengo páginas en todas las formas de TikTok, Instagram y on Facebook también. So if you need more information, follow our website, which is kazilawoffices.com. We also have a Facebook page. We have a TikTok page and an Instagram page. So there's many, many ways for you to find. I think we also have a YouTube page. So all you have to do is type it in. You'll get a lot of information, a lot of free information on there that's hopefully valuable to you and can help you make good decisions about your immigration case. Ok, muy bien todos. Si tienen alguna otra pregunta, déjenlo en los comentarios. Por favor, revisen nuestras páginas sociales. Estamos en TikTok, Facebook, Instagram. Tenemos un web en YouTube. Tenemos también una página web. Por favor, revísenla. Es kazilawoffices.com. Allí hay muchísima información muy valiosa. Vean nuestros videos. Tienen muchísima información gratuita y muy valiosa para su caso de migración. Ok, tengo otra pregunta aquí de Hilda. Hola, Hilda. Hilda dice que yo tengo VAWA y no me dan la green card por el castigo. Necesito saber qué puedo hacerle. Ok, la mayoría de mis clientes, ellos piensan o tienen un castigo. A veces ellos tienen un castigo de 3 años o más o de 10 años. Pero usualmente nosotros pudimos que encontrar opción para arreglar sus papeles con VAWA. Hay muchas excepciones y muchas maneras en que se puede incluir su aplicación para su residencia con su aplicación de VAWA o después de recibir una aprobación de VAWA puede recibir su green card también. Si usted quiere más información de este proceso, por favor llámenos porque esta información depende en sus detalles confidencial personal de su caso y en esta forma yo no puedo discutir en más detalles, ¿sí? Porque este no es una conversación privada. Si usted quiere una consulta con mi oficina, por favor llámenos otra vez al número 630-504-0648. Si ustedes tienen algunas preguntas sobre inmigración o de este tópico de DACA, por favor llámenos o mandemos un texto o sigue nuestras páginas para más información también. I hope that this is helpful for you. I know that there's a lot of fear. I know there's a lot of confusion regarding DACA. Anytime that these laws change, they become very, very worrisome for the people who obviously it's being affected. I just want you to understand that the Biden administration has released a statement saying that they intend to fight it, they intend to appeal it, and I have no doubt that they will most likely be able to do that and ultimately win. So, por último, todas las personas que tienen miedo, que no saben qué hacer, aquí les dejamos estos breves consejos sobre DACA, sobre lo que va a pasar. Nosotros tenemos mucha confianza que el gobierno de Biden ya está peleando lo que viene siendo esta decisión. Cuando tengamos más información, nosotros seremos los primeros en dejarles saber. Ok, y con este mensaje, muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Con este mensaje nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós.